Estaba en medio de mi sala nueva, con un listón dorado en la mano y el centro de mesa a medio terminar, cuando vi el nombre de mi mamá en la pantalla. Por un segundo pensé en no contestar. Pero lo hice. Hola, mamá. No saludó. No preguntó cómo estaba. Tienes que cancelar la fiesta. Me quedé en silencio. Miré las luces que había colgado yo misma alrededor de la ventana, las cajas ya vacías apiladas junto a la puerta, el aroma leve a pintura fresca que todavía flotaba en el aire. ¿Cancelar cuál fiesta? Pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. La inauguración de tu casa. No es el momento adecuado. Respiré hondo. ¿Y por qué no sería el momento adecuado? Su voz cambió. Se volvió más suave, pero también más pesada. Tu hermana no puede ni pagar la renta. ¿No te parece inapropiado celebrar así cuando ella está pasando por esto? Inapropiado. Miré el piso de madera que pagué en mensualidades. El sofá que compré después de meses comparando precios. Las llaves que todavía llevaba en el bolsillo como si necesitara asegurarme de que eran reales. Yo había pagado esa renta. Durante 3 años. Cada mes. Sin falta. Mamá, dije despacio, me estás pidiendo que cancele mi casa, porque mi hermana no puede pagar algo que yo he estado pagando por ella. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Y en ese silencio entendí que esto no era solo una sugerencia. Era una expectativa. Me llamo Laura, tengo 38 años y trabajo como gerente de proyectos en una empresa multinacional. Mis semanas rara vez bajan de 60 horas. He aprendido a vivir entre reuniones interminables, reportes urgentes y metas que siempre parecen subir un poco más. No heredé nada. No tuve padrinos ni contactos influyentes. Todo lo que he conseguido ha sido a base de disciplina y constancia. Terminé la universidad con una deuda considerable. Mientras muchas de mis amigas viajaban o cambiaban de trabajo sin pensarlo demasiado, yo me quedé. Ajusté gastos, rechacé salidas, acepté horas extra. Tardé casi 8 años en liquidar mis préstamos estudiantiles. El día que hice el último pago lloré en silencio dentro de mi coche. No por el dinero, sino porque por primera vez sentí que algo era completamente mío. La casa que compré hace unos meses también es solo mía. Sin esposo, sin socio, sin ayuda familiar. Firmé la hipoteca sola, revisé cada cláusula con cuidado y di el enganche después de años de ahorro constante. Para mí no era solo una propiedad, era la prueba tangible de que había sabido sostenerme sin depender de nadie. Crecí en un hogar encabezado por mi madre. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años y mi hermana apenas 7. Desde entonces, entendí que había que ser fuerte. Mi mamá trabajaba doble turno, llegaba agotada, y yo asumí muchas responsabilidades sin que nadie me lo pidiera. Ayudaba con tareas, preparaba cenas sencillas y aprendí temprano a no quejarme. Mi hermana menor, en cambio, siempre fue la frágil. La sensible. La que necesitaba más apoyo. Si olvidaba hacer algo, era porque estaba abrumada. Si tenía problemas en la escuela, era porque era demasiado emocional. Mi madre la protegía como si el mundo estuviera esperando la mínima oportunidad para romperla. A mí, en cambio, me repetían lo mismo una y otra vez: tú eres la madura. Tú entiendes. Tú puedes con esto. Y yo podía. Pero con el tiempo empecé a notar la diferencia invisible. Cuando había que hacer sacrificios, yo los hacía. Cuando había que resolver, yo resolvía. Cuando faltaba dinero, yo ajustaba. Mi hermana aprendió que siempre habría alguien que amortiguara sus caídas. Yo aprendí que caer no era una opción. Así se fue formando el contraste entre nosotras, yo, la responsable, ella, la dependiente emocional. Y durante años acepté ese papel sin cuestionarlo, convencida de que ser fuerte era lo mismo que ser justa. Todo empezó hace 3 años, cuando mi hermana perdió su trabajo. Según ella, era algo temporal. La empresa estaba recortando personal, había sido injusto, pronto encontraría algo mejor. Me llamó llorando, diciendo que no sabía cómo iba a pagar el alquiler ese mes. Su renta era de $1.800 mensuales. Recuerdo la cifra exacta porque la repetí en mi cabeza varias veces antes de decir que sí.
Solo este mes, me prometió. En cuanto consiga trabajo, te lo devuelvo. Transferí el dinero esa misma noche. Ese primer mes se convirtió en el segundo. El segundo en el tercero. Siempre había una razón. Una entrevista que no salió bien. Una oferta que no era lo suficientemente buena. Un ambiente laboral tóxico que no valía la pena aceptar. Es solo hasta que me estabilice, me decía. Tú ganas más que yo. Para ti no es tan pesado. Al principio quise creerlo. Yo podía cubrirlo. Ajustaba mis gastos, reducía salidas, posponía compras. Pensaba que ayudarla era lo correcto. Pero no fue solo la renta. Cuando se atrasó con la luz y el agua, también cubrí esos recibos. Este mes estuvo difícil, me explicaba. Hubo semanas en las que le envié dinero para el supermercado porque no llegaba a fin de mes. Pagaba transferencias pequeñas que, sumadas, ya no eran tan pequeñas. Luego vino la emergencia dental. Un dolor insoportable, una infección, un tratamiento que costaba más de $3.000. Me llamó desde la clínica, con la voz quebrada. No tengo a nadie más. Pagué la factura directamente con mi tarjeta. Meses después, su computadora dejó de funcionar. La necesito para buscar trabajo, dijo. Compré una laptop nueva y la envié a su departamento. También hubo una reparación del coche, $1.200 que, según ella, me devolvería en cuotas. Nunca volvió a mencionar el tema. Cada vez que intentaba insinuar que necesitábamos hablar de límites, aparecían las mismas frases. Es solo hasta que me recupere. Somos familia. Tú sabes que siempre estarías ahí para mí. Y mi mamá reforzaba esa narrativa. Tu hermana es más sensible que tú, me decía. No todos tienen tu fortaleza. No la presiones tanto. Sensible. Yo veía sus redes sociales. Fotos en restaurantes. Brunch los domingos. Escapadas de fin de semana con amigas. Nada extravagante, pero tampoco la imagen de alguien que estuviera realmente al borde del colapso. Cuando mencionaba eso, mi mamá respondía que todos necesitaban distracciones, que no podía vivir deprimida todo el tiempo. Pasaron los meses y dejé de pensar en ello como ayuda temporal. Se volvió una obligación silenciosa. El día 1 de cada mes, antes incluso de pagar mi propia hipoteca, enviaba esos $1.800. Era automático. Casi mecánico. Si sumo solo la renta durante 3 años, son más de $64.000. Si agrego servicios, comida, tratamientos médicos, la computadora, el coche, superé los 70.000 sin darme cuenta. $70.000. Cada transferencia iba acompañada de una mezcla incómoda de orgullo y resentimiento. Orgullo porque podía hacerlo. Resentimiento porque empezaba a preguntarme por qué debía hacerlo. Hubo momentos en los que pensé en detenerme. En decir que ya era suficiente. Pero inmediatamente sentía culpa. ¿Y si realmente no podía sola? ¿Y si yo, con mi estabilidad, estaba siendo egoísta? Además, no quería que mi madre me viera como la hija fría, la que tenía dinero pero no corazón. Así que callé. Ignoré los pequeños detalles que me incomodaban. Ignoré que rechazara empleos porque no cumplían sus expectativas. Ignoré que dijera que trabajar 40 horas era demasiado demandante. Ignoré el chiste incómodo que una vez hizo en una cena. Al menos sé que nunca terminaré en la calle. Mi hermana siempre me rescata. Todos rieron. Yo también, aunque por dentro algo se tensó. Durante 3 años construí una rutina en la que mi esfuerzo financiaba su pausa. Y me convencí de que eso era amor. De que eso era lo que hacen las buenas hermanas. Hasta que un día, en medio de mi sala recién pintada, entendí que esa ayuda no había sido un puente. Había sido una muleta. Al principio eran detalles pequeños. Cosas que, si las miraba por separado, parecían insignificantes. Pero juntas formaban un patrón que yo elegí no ver. Mientras yo ajustaba mis gastos para poder cubrir su renta, ella subía fotos a redes sociales desde brunches los domingos. Mesas con mimosas, tostadas de aguacate, sonrisas despreocupadas.
Un respiro entre tanto estrés, escribía. Yo miraba la pantalla y me decía que todos merecen distraerse, incluso en momentos difíciles. También comenzaron los viajes cortos de fin de semana. Nada lujoso, pero suficientes para que yo me preguntara cómo era posible que alguien que no podía pagar el alquiler encontrara espacio en su presupuesto para escapadas. Cuando se lo mencioné con cuidado, respondió que a veces sus amigas pagaban una parte, que necesitaba despejarse para no deprimirse. Después vinieron las compras nuevas. Ropa distinta, bolsos que no había visto antes. Los conseguí en oferta, decía rápidamente, como si yo estuviera auditando cada gasto. Y quizás, en el fondo, ya lo estaba haciendo. Hubo una oferta de trabajo que podría haber cambiado las cosas. Era mejor pagada y estable, pero implicaba más responsabilidad y horarios fijos. Ella la rechazó porque era demasiado estresante y no quería volver a sentirse presionada. Recuerdo que colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. Yo llevaba años viviendo con presión constante y jamás la había considerado opcional. Mi madre, en lugar de cuestionarla, empezó a hacer sugerencias que me descolocaban. Con la inflación, todo ha subido, me dijo una tarde. Tal vez podrías enviarle un poco más para que no se quede tan justa. Un poco más. Ya cubría $1,800 al mes. Servicios. Emergencias. Aún así, la conversación se planteaba como si yo estuviera dando lo mínimo indispensable. El momento que más me incomodó ocurrió durante una cena familiar. Estábamos hablando de planes a futuro, de jubilación, de cómo estaban las cosas tan inciertas. Mi hermana levantó su copa y, en tono de broma, dijo: «Bueno, al menos yo sé que nunca seré indigente. Mi hermana es mi plan de retiro». Todos rieron. Mi mamá incluso le dio un pequeño codazo cariñoso, como si fuera una ocurrencia simpática. Yo sonreí por inercia, pero sentí algo romperse por dentro. No fue la broma en sí, sino la naturalidad con la que la dijo. Como si realmente creyera que mi estabilidad era un recurso compartido. En ese instante entendí que, para ella, mi esfuerzo no era un sacrificio temporal. Era una garantía permanente. Y aún así, no dije nada. Porque cuestionarlo habría significado admitir que el desequilibrio era real. Y yo todavía no estaba lista para enfrentar esa verdad. Comprar mi primera casa no fue un impulso ni un golpe de suerte. Fue el resultado de años de planificación silenciosa. Mientras transfería cada mes $1,800 a la cuenta de mi hermana, también apartaba dinero en una cuenta distinta, una que casi nadie conocía. Era mi fondo de libertad. Durante 5 años ajusté gastos con una disciplina casi obsesiva. Renuncié a cambiar de coche, postergué vacaciones, acepté proyectos adicionales que nadie quería liderar. Cada bono anual iba directo al ahorro. Cada aumento de salario lo dividía entre mis responsabilidades y ese sueño que todavía no me atrevía a decir en voz alta. El día que confirmé que tenía el enganche completo, me senté frente a la pantalla del banco y releí la cifra varias veces. No era enorme, pero era suficiente. Firmé una hipoteca a 30 años con el pulso firme. Revisé cada cláusula con el asesor, pregunté lo que necesitaba preguntar y estampé mi firma sabiendo exactamente lo que implicaba. Esa casa estaba únicamente a mi nombre. No le conté a mi familia de inmediato. No por malicia, sino porque quería disfrutar ese logro sin interferencias, sin opiniones, sin comparaciones. Era la primera vez que sentía algo completamente mío, construido sin la expectativa de sostener a nadie más. La casa no era una mansión. Tenía 3 habitaciones, un pequeño jardín y una cocina luminosa que me enamoró desde el primer recorrido. Pero para mí era enorme, porque representaba estabilidad. Representaba años de trabajo acumulado en paredes reales. Cuando por fin lo anuncié, lo hice con calma, como quien comparte una noticia importante pero no busca aprobación. Mi madre guardó silencio unos segundos antes de decir, «Qué bien». Su tono fue correcto, pero frío. No hubo emoción genuina, no hubo orgullo evidente. Mi hermana respondió con un mensaje corto, «Felicidades». Nada más. Sin preguntas, sin entusiasmo, sin interés por visitarla. Aún así, decidí organizar una pequeña inauguración. Invité a unas 40 personas entre amigos y compañeros de trabajo.
Contraté un servicio sencillo de catering, elegí cada detalle de la decoración con cuidado. No quería algo ostentoso, sino acogedor. Quería que la casa se sintiera como el comienzo de una etapa nueva. Para mí, esa fiesta no era solo una celebración social. Era un ritual de cierre. El fin de años de sacrificio silencioso. El inicio de una vida donde mis logros no estaban subordinados a las necesidades de otros. Y quizá por eso, cuando mi madre llamó para decir que debía cancelarla, entendí que lo que estaba en juego no era una reunión. Era mi independencia. Una semana antes de la fiesta, mi madre apareció sin avisar. Tocó la puerta a media tarde, con esa expresión seria que siempre anunciaba una conversación incómoda. La hice pasar. Caminó por la sala observando cada rincón como si estuviera evaluando algo más que la decoración. «Está bonita», dijo al final. «Muy amplia». Noté cómo su mirada se detenía en la habitación de invitados, luego en el pequeño estudio que había acondicionado como oficina. Nos sentamos frente a frente en la cocina. Al principio habló de cosas triviales, del clima, de lo cansada que estaba. Yo sabía que estaba rodeando el tema. «He estado pensando en la fiesta», empezó, evitando mirarme directamente. «Tal vez deberías reconsiderarla». «Ya hablamos de eso por teléfono», respondí con calma. «No la voy a cancelar». Suspiró, como si yo estuviera siendo obstinada. «No entiende la situación completa». El tono cambió. Se volvió más firme. «El contrato de renta de tu hermana termina este mes». Sentí que algo se tensaba en mi pecho. Y no ha podido renovarlo. El dueño quiere subir el precio y ella no puede asumirlo ahora mismo. Guardé silencio. Esperé. Pensamos que, hizo una pausa breve, tal vez podría quedarse aquí. Solo temporalmente, mientras se reorganiza. Las palabras cayeron despacio, pero el impacto fue inmediato. ¿Quedarse aquí?, repetí, incrédula. «Tienes espacio», continuó. «Esa habitación está vacía. Y trabajas todo el día. Además, estás sola». Ahí estaba. La frase que siempre justificaba todo. «Estás sola». Como si mi soltería convirtiera mi casa en un recurso disponible. Como si el hecho de no tener esposo ni hijos implicara que mi espacio era flexible, negociable. «La fiesta sería incómoda si ya estamos viendo lo de la mudanza», añadió. «Mejor cancelarla y hablamos con calma». En ese momento entendí algo que me heló la sangre. No querían cancelar la fiesta por consideración hacia mi hermana. Querían evitar que mi casa se presentara oficialmente como lo que era, mía. Si 40 personas cruzaban esa puerta, si yo celebraba públicamente haberla comprado sola, se hacía más difícil asumir que era una extensión familiar. «¿Desde cuándo están pensando en esto?», pregunté. Mi madre dudó un segundo. «Lo hablamos hace unas semanas». «Unas semanas». Eso significaba que mientras yo elegía platos y confirmaba el catering, ellas ya daban por hecho que mi casa sería la solución. Más tarde, ese mismo día, recibí un mensaje que terminó de confirmar todo. Una amiga en común me escribió con cautela: «Oye, ¿es cierto que tu hermana se va a mudar contigo? Me dijo que tu casa es grande y que probablemente se irá a vivir allí pronto». Me quedé mirando el teléfono sin saber si reír o llorar. No era una posibilidad hipotética. No era una conversación abierta. Para ella ya era un plan. Recordé la cena, el comentario sobre su plan de retiro. Recordé las fotos, los viajes, la oferta de trabajo rechazada. Todo cobraba otro sentido. No habían visto mi casa como el resultado de años de esfuerzo. La habían visto como una salida cómoda. Solo hasta que se recupere, me había dicho mi madre. Pero llevábamos 3 años en ese mientras tanto. De pronto la fiesta dejó de ser una celebración sencilla. Se convirtió en una línea divisoria. Si la cancelaba, confirmaba que mi vida seguía girando alrededor de sus necesidades. Si la mantenía, estaba declarando que mi casa no era una extensión del antiguo desequilibrio. Miré a mi madre y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente a culpa. Sentí claridad. Esa noche no discutí. No levanté la voz.
No hice escenas dramáticas. Cerré la puerta después de que mi madre se fue y me senté frente a la mesa del comedor con mi computadora portátil. Abrí mi banca en línea. Ahí estaban, uno tras otro, los depósitos automáticos de $1.800 el primer día de cada mes. 36 transferencias consecutivas. Sin contar los pagos adicionales por servicios, comida, emergencias. Miré la suma total durante varios segundos. No necesitaba hacer cálculos, ya sabía que superaba los $70.000. Respiré hondo. Entré a la sección de pagos programados y cancelé la transferencia recurrente. El sistema me pidió confirmación. Dudé solo un instante, no por inseguridad, sino por la magnitud del gesto. Luego hice clic. Cancelado. Después redacté un mensaje breve y directo. No emocional. No agresivo. A partir del próximo mes no cubriré más gastos de vivienda. He apoyado durante 36 meses consecutivos. Es momento de que te hagas cargo. Lo envié. El teléfono comenzó a vibrar casi de inmediato. Primero mi madre. Luego mi hermana. Dejé que sonara unos minutos antes de contestar. ¿Qué significa ese mensaje? La voz de mi hermana estaba agitada. Significa exactamente lo que dice. No puedes simplemente cortarme así. No ahora. Su tono no era de gratitud herida, sino de indignación. Te apoyé durante 3 años, respondí con calma. 36 meses. Pero sabes que estoy pasando por un mal momento. Esa frase otra vez. Has pasado por un mal momento durante 3 años, dije despacio. Yo no puedo ser tu solución permanente. Se quedó en silencio unos segundos, luego cambió de estrategia. ¿Es por lo de la casa? ¿Por la fiesta? Estás exagerando. No. Es por los límites. Mi madre volvió a llamar. Esta vez contesté de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Preguntó sin saludar. ¿Cómo se te ocurre dejarla así? No la estoy dejando en la calle, respondí. Estoy dejando de financiar su vida. Eso es lo mismo. Somos familia. Ser familia no significa ser responsable de sus decisiones. Escuché su suspiro al otro lado de la línea, pesado, cargado de reproche. Después de todo lo que hemos pasado, me decepciona que seas tan fría. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. No soy fría, contesté con firmeza. He sido constante. He sido solidaria. Pero no soy un plan de respaldo. Hubo un silencio largo. ¿De verdad vas a hacer esto? Insistió. Ya lo hice. No había gritos, no había insultos. Solo una línea clara trazada donde antes había una zona gris. Mi hermana volvió a escribir, esta vez con mensajes más cortos, más urgentes. ¿Qué voy a hacer? Al menos dame unos meses más. No puedes abandonarme así. No respondí de inmediato. Me obligué a sentarme con la incomodidad. A recordar cada transferencia. Cada justificación. Cada vez que puse su estabilidad por encima de la mía. Cuando finalmente contesté, fue con la misma serenidad. Te apoyé lo suficiente para que te estabilizaras. Ahora te corresponde a ti. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí resentimiento. Sentí que algo había cambiado de lugar. No tardó en llegar la tormenta. Al día siguiente, el chat familiar comenzó a llenarse de mensajes. Primero fue mi tía Marta, con su tono conciliador de siempre. Tal vez podrías ayudarla un poco más. Solo hasta que se estabilice. Leí cada mensaje sin responder. Sentí el impulso de justificarme, de explicar cifras, de enumerar cada transferencia como si estuviera presentando pruebas en un juicio invisible. Pero sabía que en ese espacio nadie estaba buscando datos. Buscaban que yo volviera a ocupar mi lugar. Mi hermana publicó esa misma tarde una historia en redes sociales. Fondo negro, letras blancas, hay quienes valoran más las propiedades que a las personas. Minutos después añadió otra, la familia debería ser incondicional. No mencionaba mi nombre, pero no hacía falta.
Vi cómo varias personas reaccionaban con corazones y mensajes de apoyo. Algunas escribían que qué triste cuando el éxito te vuelve egoísta. Cerré la aplicación sin contestar nada. No iba a debatir mi vida financiera con desconocidos. Esa noche, sin embargo, decidí enviarle un último mensaje privado a mi hermana. No emocional. No sarcástico. Solo números. Desglose de renta mensual durante 36 meses. Total acumulado. Servicios pagados. Emergencia dental. Computadora. Reparación del coche. La cifra final superaba los $70.000. Esto es lo que he cubierto en 3 años. No es abandono. Es un límite. Lo envié y dejé el teléfono boca abajo. Pasaron horas sin respuesta. Luego días. El chat familiar siguió activo un tiempo, pero mi nombre dejó de aparecer con la misma frecuencia. La narrativa inicial perdió fuerza cuando los detalles comenzaron a circular. El silencio que siguió no fue cómodo, pero fue revelador. Por primera vez no intenté limpiar mi imagen, ni suavizar decisiones para mantener la armonía. Dejé que cada uno interpretara la situación como quisiera. Yo sabía lo que había hecho. Y, por primera vez, no me sentí obligada a defenderlo. No cancelé la fiesta. El día llegó con un cielo despejado y un nerviosismo que no supe identificar al principio. No era miedo, tampoco tristeza. Era la sensación de estar cruzando un límite invisible. Revisé por última vez la mesa, acomodé las flores, encendí las luces del jardín y respiré profundo antes de abrir la puerta. Mi madre no confirmó asistencia. Mi hermana tampoco. No hubo mensajes de último momento, ni disculpas, ni explicaciones. Solo ausencia. A las 6 en punto comenzaron a llegar los primeros invitados. Compañeros de trabajo, amigas de años, vecinos curiosos. La casa empezó a llenarse de conversaciones, risas, copas levantadas en brindis. La cocina se convirtió en un punto de encuentro, la sala, en un espacio cálido que parecía más grande con cada persona que entraba. En medio del ruido amable y las felicitaciones, alguien, una colega que había visto mis horas extra y mis noches sin descanso, me tomó del brazo, miró alrededor y dijo con una sonrisa sincera: «Tú construiste esto». No se refería solo a la casa. Se refería al proceso. A cada esfuerzo que nadie vio por completo. Por un segundo esperé sentir culpa. Pensé que en algún momento aparecería esa vieja voz interna diciendo que estaba siendo egoísta, que alguien más necesitaba ese espacio más que yo. Pero no llegó. Tampoco sentí vergüenza. Sentí alivio. Alivio de no haber cedido. De no haber escondido mi logro para no incomodar a nadie. De permitir que mi vida avanzara sin pedir permiso. Esa noche, cuando el último invitado se fue y el silencio volvió a instalarse en las habitaciones, caminé por la casa con una calma distinta. No era solo mi propiedad. Era mi límite materializado. Días después supe, por terceros, que mi hermana se había mudado con una compañera de trabajo. Un departamento más pequeño, compartido. Mi madre dejó de llamarme todos los días. Las conversaciones se volvieron más breves, más medidas. No fue un final dramático. Fue un ajuste. Y por primera vez, ese ajuste no lo hice yo. Durante años confundí conceptos que parecían sinónimos, pero no lo eran. Confundí apoyo con obligación. Creí que porque podía ayudar, debía hacerlo sin cuestionar. Que mi estabilidad implicaba una responsabilidad automática sobre la inestabilidad de otros. Confundí culpa con amor. Cada vez que dudaba, cada vez que sentía el peso de la injusticia, aparecía esa voz interna diciéndome que una buena hija, una buena hermana, no pone límites. Que el cariño se demuestra aguantando, cubriendo, sosteniendo en silencio. También confundí sacrificio con virtud. Pensé que cuanto más renunciara a mi comodidad, más noble sería. Que mi valor estaba en cuanto podía resistir sin quejarme. Pero la vida me enseñó algo distinto. Si retiras el apoyo y alguien se derrumba por completo, no estaba caminando por sí mismo. Estaba recargado en ti. Durante 3 años yo no había sido un puente temporal. Había sido una estructura permanente que evitaba que mi hermana enfrentara sus propias decisiones.
Y mientras yo me convencía de que estaba ayudando, en realidad estaba perpetuando un desequilibrio. Poner un límite no destruyó a mi familia. Solo dejó al descubierto dinámicas que siempre estuvieron ahí. La incomodidad que siguió no fue consecuencia de mi frialdad, sino del fin de una costumbre. Hoy entiendo que ayudar es un acto voluntario, no una deuda infinita. Que amar no significa financiar. Que ser fuerte no implica aceptar cualquier carga. No cancelé mi fiesta de inauguración. Cancelé la idea de que yo era responsable de la vida de todos los demás.